Hola, bienvenidos al tercer episodio de Capitanes. Hoy empieza una trilogía chivísima, porque como ustedes saben, soy un apasionado del venture y estamos en este momento en el Caricaco Summit, donde hemos reunido a los líderes más importantes de Latinoamérica en el mundo de venture. Y tenemos tres invitados muy especiales. Iniciamos hoy con Marta Cruz, quien lidera NXTP Ventures y ha sido una referente en el mundo de ventures, sobre todo en el tema de B2B y el empoderamiento femenino. Así que estoy muy feliz hoy de darle la bienvenida a Marta y hey, pura vida, bienvenida a Costa Rica, ¿cómo se Pura siente? vida, pura vida. Buenísimo. No, muchas gracias por invitarme y por ser una de las que empieza con esta trilogía tan fascinante del venture. Hace muchos años que no estaba en Costa Rica y siempre es bueno volver con, con los ticos, ¿no? Tan amorosos. Qué bueno, qué bueno. No, muchísimas gracias. Y bueno, Marta de verdad ha sido una de las pioneras en el mundo de venture, si bien en los últimos años, ¿verdad? Hemos visto un gran auge. Vos llevas yo creo que más de 10 años en este mundo, abriendo camino en Argentina, también un ecosistema algo complicado y ahora lo hablamos un poquito con también cómo se asemeja con Costa Rica. Y bueno, es primera presidenta de ARCAP, que es la Asociación Argentina de Capital Privado, además fundadora de Mujer Emprendedora Latinoamérica y cofundadora y presidenta de We Invest. No sé si me puedes contar un poco más de eso. Todo eso, todo eso. ¿Por dónde empezamos? Sí, la realidad es que cuando nosotros comenzamos con NXTP, em, el ecosistema no existía prácticamente en Latinoamérica. Esto fue allá por el año 2010. Empezamos como a melodear el ecosistema a partir de una compañía tradicional que ofrecía servicios en el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Pero la verdad que lo más nos apasionaba era trabajar con emprendedores, ¿no? Entonces los emprendedores se nos acercaban a nosotros, a los socios de esta compañía, para que los ayudemos a probar su modelo de negocio. Porque como era una agencia digital que trabajaba con medios, sabía hacer estrategia digital, ¿no? A diferencia de las agencias tradicionales que trataban de pasar un aviso de diario a un banner en internet. Y es más, me acabo de acordar algo maravilloso, que no lo hablamos antes. Yo estuve en Costa Rica en el año 94, Ok, donde se yo hizo tenía 9 años. el primer seminario de 3 días acerca de publicidad en Internet, en donde ahí se hablaba de cómo se iba a trabajar, se iba a pasar del mundo a papel al mundo digital para no perder anunciantes en el papel, pero sí llevarlos hacia lo digital. Mira, me acabo de acordar en este momento. Qué buena nota. Increíble, No, y increíble. súper interesante porque tenemos muchas semejanzas porque yo también empecé mucho de mi mundo de negocios en el mundo de agencia digital. Y yo no sé si eso de alguna manera, y demás, si tenemos otro fundador del portafolio que también inició así. Era una agencia y luego se hizo un startup. ¿Cómo fue ese camino? Y básicamente el camino tiene que ver con el hecho de que nosotros sabíamos cómo captar clientes por el canal online. Y cualquier emprendedor que está desarrollando cualquier tipo de emprendimiento de base digital sabe que su medio ya no es el tradicional, sino que es el medio digital. Y no saben cómo hacerlo, entonces se nos acercaban para que los ayudemos a eso, a probar si podían captar consumidores que quisieran probar sus aplicaciones, pagar para bajarse esa aplicación, un software o un juego. En aquel momento éramos agnósticos, o sea, no había suficiente masa crítica como para decir me dedico solamente a B2B o solamente a B2C. Nosotros invertíamos en B2B y B2C en forma indistinta, apoyándonos siempre sobre la búsqueda de emprendedores, de equipos emprendedores realmente superadores, esos que vos decís se destacan y son aquellos que tienen una visión y una capacidad de comunicar esa visión y de entusiasmar a otros que entusiasman a los inversores, ¿no? Entonces tomamos la decisión de que obviamente no correspondía cobrarles un honorario. Entonces decíamos, bueno, vamos a cambiar servicios por equity. Mm. Entonces teníamos en Algo, la... algo riesgoso, ¿verdad? O sea, porque
Todo Digo, mal. todos... No, todo mal. Todo mal. A Todo nivel mal. de negocio no funcionó mucho. No, no es que no funcionó. Para los emprendedores estaba mal y nosotros estábamos invirtiendo mucho dinero. Ok, Porque a ellos les dábamos el espacio donde trabajaban junto con nosotros, así trabajaban con nuestros equipos, porque la idea no era que nosotros hiciéramos las campañas, sino que ellos aprendieran a hacer las campañas, porque un emprendedor del área de tecnología y tecnología digital tiene que tener su fortaleza interna, tanto el desarrollo de su plataforma tecnológica como la posibilidad de poder hacer la distribución. Entonces era un doble trabajo, era ayudarlos a definir la estrategia y enseñarles a hacer esa estrategia y ejecutar, ¿no? Como se trabajaba con medios digitales. Pero realmente aprendimos un montón. Ese año 2010 fue fantástico. Llegamos a tener unos 5 o 6 startups pululando por la oficina con una dinámica totalmente diferente a un empleado que básicamente en general uno en una empresa entra a las 9, se va a las 6, ¿no? Viernes a la tarde, día de casual y me voy a mi casa. Claro, los emprendedores se quedaban hasta cualquier hora trabajando, venían en bermudas, era todo como diferente, lo cual tuvo una externalidad positiva que todo el mundo quería trabajar en nuestra agencia. claro. Porque sentían que había una innovación digamos, desde la génesis, porque empezaban a ver que empezaban a desarrollar aplicaciones que eran súper innovadoras, que todavía no estaban en el mercado y se entusiasmaba esa gente. Y para los emprendedores era muy bueno porque estaban con especialistas que lo ayudaban a lo que ellos necesitaban. Pero por el otro lado cometimos los grandes errores que nos sirvieron para saber cómo seguir. El primer error es creer que los emprendedores solo necesitaban probar el modelo de negocio y que con eso era suficiente y le vamos a ayudar un montón. Y la realidad es que un emprendedor en la etapa temprana que nosotros entrábamos necesitaban de todo y necesitan de todo. Desde cómo constituirse, digamos, a nivel su headquarter, toda la parte de tax planning, y lo que se dice investment readiness, que estén listos para estar invertidos. Y una pregunta, una vez que entonces entendieron que necesitaban más allá que solo, ¿verdad?, validar y todo ese plan de mercadeo, entonces, ¿cómo evolucionó la agencia y cómo llegaron a crear el fondo? O sea, ¿qué pasó y qué pasó con la agencia también? Y bueno, la agencia era una agencia muy reconocida en el mercado porque éramos los más innovadores del mercado, porque les llevábamos a nuestros clientes emprendimientos muy nuevitos que le traían innovación en sus operaciones, en sus campañas, o inclusive fuimos una de las primeras startups que estuvo con nosotros, es Avantrip, que después fue adquirida por una gran agencia de turismo que tiene una alianza con un banco enorme que era un cliente nuestro de la agencia, que nosotros hicimos el link. Pero la realidad es que no era sostenible, justamente por los errores cometidos. Por un lado, porque nosotros estábamos invirtiendo mucho dinero de nuestro propio bolsillo. O sea, nosotros para atender a nuestros clientes, teníamos clientes grandes, Hewlett Packard, Coca-Cola, Nestlé, SAP, etcétera. Necesitábamos 15 personas, pero teníamos 5 emprendimientos más, entonces teníamos como 10 personas adicionales. No, digamos, yo sé lo duro que es el negocio de una agencia, ¿verdad? Y es súper intenso y al final es servicio y vos tenés un margen, Exacto. pero por lo que veo es, entonces vos agarrabas el flujo que traían estas empresas más grandes, pero no se dejaban nada porque todo lo invertían en los En startups. los startups. Y vamos a ver, los startups es una inversión a largo plazo. Exactamente. O sea, y entonces de ahí se hacía un hueco, probablemente. No sé qué pasó con esos startups en los cuales tuvieron equity, si les fue bien o no, pero... A ver, primero que esto que vos dices, son a largo plazo, son a más largo plazo de lo que nosotros creíamos, el tipo de inversión en etapa temprana. Ese es otro aprendizaje. Por el otro lado, vos no podés tomar equity en una etapa tan temprano como nosotros le pedíamos un 25% de equity por darle servicios por X cantidad de tiempo. En etapa temprana es una locura. Ya luego nadie quería invertir en las rondas que siguen. Exactamente. Así que bueno, todos esos aprendizajes hicieron que dijeron, bueno, esto así no funciona. La agencia tiene que prestar atención a sus clientes, que son los que pagan las facturas. Claro. Entonces, uno de los socios, el más creativo, se queda con la agencia y gerencia la agencia. Y el otro socio, Ariel Arrieta, que es emprendedor y que había vendido su compañía, una compañía de medios digitales a Fox, y después abrimos la agencia, ¿no? Y ya era inversor ángel, y yo empezamos a ver cómo estructurar este fondo, ¿no?
Y nos inspiramos. Básicamente fuimos a un evento en Helsinki, que era uno de los primeros eventos de aceleradoras, incubadoras a nivel global. Y ahí conocimos a Techstars. Helsinki, ¿a dónde es eso? Helsinki, eso es allá Europa. en Europa, en Finlandia. En Finlandia. Me sonaba. Claro, y bueno, frío total, ¿no? Bueno, y conclusión, ahí definimos que nos teníamos que parecer, o sea, que nuestra inspiración termina siendo Techstars y Y Combinator. Muy nosotros subidos arriba, como decimos los porteños, subidos arriba del caballo, ¿no? Parecerse a Y Combinator era todo un tema. Silicon Valley, los inversores, el ecosistema armado, inversores cerca, corporaciones cerca. Y una pregunta, ¿cuando iniciaron era 100% a startups argentinas o no? Y la primera convocatoria sí. Pero la realidad que lo que nos ayudó mucho fue ver el modelo de Techstars, que Techstars nació en Boulder, Colorado, que básicamente es un pueblito muy chiquitito en Estados Unidos que es muy parecido a Bariloche, que es en el sur de la República Argentina. Entonces dijimos, si ellos lo pudieron hacer desde Boulder para el mundo, nosotros lo vamos a poder hacer desde Buenos Aires para toda la región, porque nunca pensamos en ser un fondo solamente de Argentina. Es imposible. Sí, así iniciaron. Bueno, nosotros en Caricaco iniciamos 100% con startups ticas, costarricenses, y ya estamos llegando a Centroamérica porque también creemos en que traer de toda la región, y una región que necesita volumen y mercado, porque si no cada país es muy pequeño, genera mucho valor también a los mismos emprendedores. Entender y saber cómo entrar a otros mercados de acá allá, y supongo que de alguna manera eso les pasa. Pero quiero dejar un poquito hablando el tema de venture y quiero concentrarme en Argentina. Argentina. O sea, Gran Argentina, país. Vamos a ver, no sé, era uno de los países más avanzados, con mejor economía, no sé en qué año, ¿verdad? Con un GDP excelente y tal, y con todo el potencial del mundo, lindísimo, etcétera. ¿Qué pasa? Digamos, desde que yo tengo un poquito más de razonamiento, lo que veo es, vamos para la izquierda, vamos para la derecha, vamos para la izquierda, derecha, nada pasa nada. Ahora Milei, revolucionario, liberal y tal, que por más que está medio loco y tira unas ideas al aire, todo el mundo se emociona porque dice algo diferente. O sea, Argentina. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ven? A ver, yo tengo canas, como verás, así que he pasado todos los gobiernos que se te puedan ocurrir, muchos más de lo que vos te puedas acordar, desde gobiernos militares, dictaduras, democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Argentina es un país maravilloso y por eso todavía seguimos de pie. Esta es la realidad. Sí, no hay nada que lo tumbe, digamos. Exactamente, es un país que tiene relativamente una población grande, o sea, más de 44 millones, 45, 46 millones en el último censo. Obviamente la capacidad adquisitiva no es igual en los 46 millones y esa es algo importante a destacar, ¿no? Porque si fuésemos una línea más o menos estable de línea media, pero bueno, tuvimos siempre diferencias de clases, lo que pasa que a medida que van pasando los años, las diferencias empiezan a ser cada vez más fuertes, más notorias, ¿no? A ver, Argentina tiene, como sabes, las 4 estaciones, lo cual no es poco. Tiene la posibilidad de recibir los turistas que quieras. Sí, no, es precioso. En 2 meses voy para Buenos Aires, bueno, por cierto. Para todos los gustos tenés, desde ir al fin del mundo a Ushuaia, ¿no? A irte a las cataratas, a Salta, etcétera. Pasando por Mendoza y el vino, los teatros en Buenos Aires, o sea, tiene de todo. Por el otro lado tiene recursos naturales, los cuales no siempre son todo lo bien que deberían ser aprovechados, producto de ciertas negociaciones que hacen ciertos gobiernos, y tiene un recurso humano realmente muy bueno. O sea, las universidades nacionales han sido siempre muy bien, con muy buena reputación. O sea, hubo momentos en donde decía, vos tenías 2 candidatos, uno venía de una universidad privada y otro venía de la Universidad de Buenos Aires y vos elegías por el de la Universidad de Buenos Aires. Ahora, con educación, ¿verdad?
Está diciendo que universidades siempre han tenido un buen nivel. Escuchaba un discurso igual de Milei diciendo que no sé qué porcentaje altísimo no sabe ni escribir ni leer, que no sabe tal. Eso no es lo mismo hoy día con la educación Exactamente. pública en primer nivel y tal, y ahí es donde empieza el desastre de cualquier país, ¿verdad? Y nosotros de alguna manera lo estamos viviendo, aún estamos tal vez un poco mejor, pero ¿cómo se pega eso con que las universidades si siguen siendo buenas o no? Sí, a ver, te estoy hablando de como, te estoy contando una película, ¿no? Después vamos a la foto de hoy. Ah, ok, ok, ¿Ok? ok, Te ok. estoy contando una Creí que, película. que No, estábamos ahí no, ya. no, digo, estamos siempre fueron los profesionales muy buenos y los emprendedores espectaculares, ¿no? O sea, vos tenés la década de los 90, tenés espectaculares emprendedores que hoy siguen siendo empresarios increíbles, como Marcos Galperín, que empezó a emprender antes de los 2000, como Wenceslao Casares, con Patagon, que le vendió su compañía al Santander, el primer banco digital que se vendió en 600 y pico de millones de dólares, que yo me acuerdo con Wences, que era un chico de 27 años, y le digo, ¿me puedes explicar cómo se hace la evaluación de tu compañía? Y yo no estaba en el mundo de venture ni nada, trabajaba en una revista de economía y negocios, ¿no? Entonces me dice, mira, muy fácil, hoy me están pagando el precio de lo que te va a valer dentro 10 de años. 10 años. Qué bien, ¿no? Entonces, digo, eso Qué genio, sí, sí. esos emprendedores traccionaron otros emprendedores. Como yo digo, nosotros cuando yo entro en el ecosistema de emprendimiento, me encuentro que los emprendedores, la gente joven, ¿no? Porque son los primeros que empiezan, son los más jóvenes a emprender. Hoy tenemos emprendedores de más de 40, de más de 50, de 60, ¿no? Pero al principio eran los de 20, ¿no? 20, 25, 30. En vez de querer parecerse a un jugador de fútbol, querían parecerse a Marcos Galperino o Wenceslao Casares. Y Bueno, construir una compañía, hacerla desde Argentina, probar en Argentina y después regionalizarla. Entonces yo tengo un dicho muy divertido que ok. dice que los gobiernos, todos, los de izquierda, los de derecha, los del centro, absolutamente todos, tienen un plan que es en el único que coinciden, que es hacerlo tan complicado para que los emprendedores cada vez sean mejor. Claro, y puedan resolver más problemas. Exactamente. O sea, la capacidad de resolución de problema que tiene un emprendedor en Argentina es admirable. La resiliencia y la capacidad de bootstrapping. Y me encanta eso porque vieras que un poquito nosotros estábamos en un momento planeando nuestros temas de inversión de impacto y tal, y alguien me decía, no, es que venture no es inversión de impacto. Y yo, que no. Y luego de las conversaciones yo le decía, pero es que los emprendedores son los que mueven una economía y son los que solucionan los problemas más relevantes de una población. Y entonces por eso también es que creo yo que hay tanta oportunidad en nuestros países, porque hay demasiados problemas que solucionar. Y yo creo que por eso, en los últimos años, fondos de afuera, Estados Unidos, Europa, lo que sea, se han concentrado acá porque ven ese gran potencial, ¿no? No sé si coincidís o no, pero Totalmente, no podías haber hecho una mejor observación. La realidad es que yo no estaría en este ecosistema si esto fuese una inversión financiera. O sea, que por supuesto es el, importante, pero sí, claro, obviamente nosotros manejamos dinero de terceros, somos responsables de esto y necesitamos dar retorno a nuestros inversores para tener inversores que nos sigan acompañando a lo largo de todos los fondos. Yo tengo 3 fondos, tengo inversores del primer fondo, del segundo y del tercero, iguales, bueno, los eso es mismos. buenísimo. ¿Ok? Felicidades, sí, sí, claro. Entonces, esto no es una inversión financiera. Yo a través del Venture Capital logré el propósito de mi vida. O sea, un poco los valores que me inculcaron mis padres, ¿no? El hecho de cuando hagas algo, hace para impactar positivamente, aunque sea una sola persona, pero eso va a ser un multiplicador importante. Y el poder multiplicador que tienen las inversiones en etapa temprana es increíble. Bueno, Endeavor hace esos gráficos de cómo es el multiplicador en cada región, en cada país que producen los emprendedores. Y yo te puedo decir que a través de las inversiones que nosotros hacemos desde el año 2011 hasta el momento, que hemos invertido en más de 220 compañías, de las cuales hoy tenemos alrededor de 120 activas, se han creado 8.700 puestos de trabajo en forma directa, Qué bien. lo cual no es poco, y más de 10 millones de puestos de trabajo en forma indirecta. ¿Por qué? Porque los marketplaces
Claro. Marketplaces de camioneros, marketplaces de empleadas domésticas, marketplaces Se hacen que se arme toda una comunidad alrededor de eso de emprendedores. para suplir el mercado, digamos. Entonces, la incorporación de la mujer a la fuerza laboral, inclusión financiera, inclusión laboral, inclusión a la educación, a la salud, la democratización al acceso de plataformas y servicios que antes no llegaba a la gente porque eran inalcanzables y hoy lo pueden hacer a través de un teléfono, ¿no? Entonces, esto es impacto. Obviamente que la inversión en venture capital es impacto por donde lo mires. Nosotros hoy tenemos un playbook específicamente no solamente para analizar a las startups que vamos a invertir y que son parte del checklist que consideramos al momento de tomar la decisión de invertir, sino que además aquellas que todavía no tienen la conciencia de impacto, somos un poco los catalizadores para que la tengan. Okay. Entonces vamos haciendo métricas cada trimestre, porque además nosotros tenemos inversores institucionales que invierten en NXTP, porque NXTP es un fondo de impacto y que está impactando en la región, y necesitan las métricas, porque si no medimos, no sabemos qué pasa y no sabemos. No se mide, no existe. Hola, mi nombre es Julio Javier Pastores, soy co-founder y CEO de Vitrinea. Vitrinea es una plataforma de recirculación de producto que une a vendedores que tienen producto que desean vender con compradores que quieren comprar producto de muy buena calidad a muy buenos precios. Al día de hoy somos una comunidad de más de 100,000 usuarios que nació en El Salvador y actualmente nos estamos expandiendo al resto de la región. Volvamos a Argentina. Volvamos. ¿Vos querés que yo te diga de Milei? Milei sí, actualmente y comparar un poco Argentina con Costa Rica, porque yo escuchaba un podcast suyo que decías Argentina es un excelente lugar para empezar. Y yo digo lo mismo de Costa Rica, pero yo lo digo por diferentes razones a las de Argentina. Vos decís, el que puede lograrlo en Argentina lo logra en cualquier lugar. Yo en Costa Rica más bien, yo creo que es un lugar donde mucha gente lo puede lograr porque hay la población, ¿verdad? Está muy abierta a nuevas tecnologías, inclusive Uber casi que hace todos sus laboratorios, experimentos primero acá y si sirven, luego los tiras a los mercados más grandes. Pero es dificilísimo porque es un mercado muy pequeño. Pero Argentina más bien es porque es demasiado difícil. Entonces, cuénteme un poco de eso. A ver, vamos primero, si querés, un poquito por el nuevo presidente que tenemos. La realidad es que ha sido una sorpresa para la primera parte, viste que nosotros tenemos primero las PASO y después la votación final, porque, a ver, Milei es nuevito, o sea, en la política, no viene de nada tradicional, de ningún partido tradicional, una persona que sabe muchísimo de economía, muy leído, profesor de la universidad, etcétera, etcétera. Y yo te voy a hacer una comparación con los emprendedores. Okay. Linda Rottenberg de Endeavor dice que cuanto más que te digan que estás loco con lo que querés hacer, hacelo con más entusiasmo porque seguramente te va a ir bien. Claro. Y de alguna manera yo quiero creer que es así. O sea, porque piensa tan afuera de la caja. O sea, no hay nada que se parezca, por lo menos por ahora, a nada de lo que vimos antes. Algunos lo tildan de dictador porque, bueno, saca las cosas por decreto, porque si no, no puede avanzar y después se lo tiran para atrás. Aquí nos está pasando muy parecido con el presidente, ¿verdad? Pero también así es como también de alguna manera u otra se logran cosas. Y es que si no, entras en una suerte de como de que están tirando uno de cada punta de la soga y nadie se mueve. Este señor vino a cortar esa soga. Claro. Él está cortando todo. Está cortando lazos. Este chiste que hay un montón de memes que dice no hay plata, ¿no? Porque dice no hay plata. Ya está generalizado en todos lados. En todas las casas, en todas las empresas. Todo el mundo dice no hay plata, ¿no? Entonces empezás a generar una creatividad para realmente bootstrapear tremenda. Claro, la clase media y media baja lo está sufriendo. Y ahí es donde viene lo que me decías antes del tema de la educación, ¿no? En donde se empieza a degradar la educación, digamos, de las escuelas privadas que no son de la élite, porque, bueno, los padres tienen que sacarlos o no llegan a pagar las cuotas, porque los tienen que mandar a las escuelas del Estado, que se empiezan a atascar y que les hacen paro y demás. Entonces, ese es un círculo que hay realmente que cortarlo. Porque el grave problema que tenemos no es que la escuela haya perdido
calidad solamente, ¿no? Sino que además vos tenés por lo menos 2 generaciones, por lo menos, que no han visto trabajar a sus padres ni a sus abuelos. Hay chicos que no entienden el concepto del estudio y del trabajo porque lo que vieron fue un papá, una mamá. ¿Y eso por qué? ¿Por el alto desempleo que hay y la falta de oportunidades? No, porque son los que vivieron mucho tiempo del subsidio y entonces los ven yendo a la plaza a gritar por el candidato, los ven a ir haciendo un piquete, los ven el trabajo. Hay entrevistas que hacen los periodistas que le preguntan a gente que está haciendo una protesta y le dicen, ¿vos por qué estás acá? Y no sé, porque es mi trabajo. Mi papá me dijo que ya tengo 13 años y ya tengo que trabajar. Claro, claro. Y creen que ese es el trabajo. Vamos a ver, es necesario hasta cierto punto, ¿verdad? Todos estos subsidios y estos programas mientras uno ataca la raíz. Pero lo que yo digo es que tienen que ser por un periodo determinado, porque si no, te volvés un vividor del Estado. Sí, ¿verdad? pero la bonita noticia es que, no te lo puedo decir en números, pero ya hay indicios de gente que ha vivido de subsidios y dijo, no quiero más. Claro. Quiero tener un trabajo digno, quiero que mis hijos vuelvan de la calle, quiero que mis hijos vayan a la escuela, quiero yo darle la comida y que no vayan a los comedores. Eso es difícil porque es un cambio de mentalidad en toda la población y yo creo que al menos lo que yo veo desde afuera, que uno ve, Milei es alguien que está dando esperanza y yo creo que la gente siempre se mueve por un sueño, por una oportunidad. Cuando vos estás en un punto que no hay nada más a qué aspirar, te deprimís, te quedas ahí pegado. Entonces yo siempre digo, la gente tiene que tener sueños, tiene que ver que algo puede pasar. Y solo con ofrecer eso, yo creo que ya es un cambio total en una población, creo yo. Ahora la cosa es si lo logra hacer las cosas, sí, ¿verdad? Porque sí, si no, le puede durar un año y todo el mundo se vuelve a deprimir. Sí, pero hoy por hoy está tomando decisiones como muy rápidas. De repente no permite ningún error de ningún funcionario de gobierno y los despide. Bueno, es un poco como un emprendedor. O sea, un emprendedor tiene que tomar decisiones rápidas, no se puede equivocar, tiene que salir adelante y tal. Digo, bueno, sí se puede equivocar 1000 veces. Pero tiene que aprender. Pero rápido, cambiar y darle. Exacto. Y probablemente se va a equivocar muchas veces es un también. poco eso. Por eso te lo comparaba con el tema del emprendedor. Esta locura de hacer todo totalmente diferente, de ver oportunidades por todos lados. O sea, empieza a haber oportunidades por todos lados, empieza a abrir un país que se cerró en el último tiempo, más allá de los problemas de la pandemia. O sea, Argentina se terminó cerrando al mundo, hoy lo empezó a abrir de una manera, te diría, ni siquiera sensacionalista. Y la verdad es que como yo no tengo preferencia de política y nunca la tuve, en realidad, pero te diría que cada vez que asumo un gobierno nuevo digo, bueno, hay que apoyar, ¿no? Veamos cómo apoyamos y cómo lo hacemos mejor. Y por eso nosotros estamos del 2011 en el ecosistema de emprendimiento, desarrollándolo y, como vos decís, siendo un poco los hacedores de ese comienzo, en un momento de Argentina en donde la gente que manejaba dinero en dólares, poco menos que éramos delincuentes, ¿no? Entonces era complejo, pero nosotros teníamos una visión muy clara, que era apoyar a jóvenes emprendedores. En aquel momento digo jóvenes, porque era así, pero hoy cambió totalmente, que estuvieran haciendo algo basado en tecnología que sea capaz de ser escalable y que el equipo tenga la capacidad de poder escalarlo. Por eso cuando vos decís el paralelismo entre Costa Rica y... Me gusta como dicen Costa Rica ustedes. Costa Rica. Me encanta. Entre Costa Rica y Argentina, la diferencia, que por ahí eso es lo que tienen que trabajar, ¿no? Sería como mi humilde opinión, claro, que tiene que ver con el emprendedor argentino tiene que soslayar muchas problemáticas en Argentina para poder desarrollar lo que desarrolla y luego sale al mundo. Tiene buena reputación el emprendedor argentino en general cuando sale al mundo, pero ya tiene esta cosa de que su mercado es la región, desde que comienza. Desde que empieza ya sabe que su mercado es la región. En ningún momento está pensando, bueno, si me va bien en Argentina me quedo acá. Los que hicieron eso, bueno, siguen, pero muchos murieron, son write-off, y otros siguen, pero son negocios que son por ahí vaquitas lecheras, pero no llegan a ser
el que puede conseguir una siguiente ronda, el que puede hacer una IPO interesante y demás, ¿no? Entonces, en el caso del el emprendedor de Costa Rica, está buenísimo que lo puedan probar porque acá enseguida son early adopters, están, digamos, hambrientos de cosas nuevas y demás, pero que eso no les juegue en contra cuando se muevan de país y eso no sea tan fácil así. Y ha pasado, o sea, ya nos ha pasado con algunos del portafolio, inclusive salen afuera y ven que no es tan fácil como estaba acá y tal vez salen un poquito antes de la cuenta porque ni siquiera han llegado a cierto volumen en el país, ¿verdad? Y entonces se dan contra la pared y tienen que regresar. Exacto. Tienen que abrir mercado y bueno, algunas estrategias que nosotros vemos también interesantes es tal vez antes de ir a un mercado tan grande, ok, siga en los países vecinos de Centroamérica, hágase muy fuerte Centroamérica porque si te haces muy fuerte Centroamérica, son mercados que otros startups no van a querer entrar de entrada y tal vez ahí puedan haber exits, merge con algún otro startup y tal, porque es una región complicada, que si ellos la conocen súper bien, buenísimo. Y, por supuesto, tienen que empezar a ver cómo hacen cuando llegan a cierto volumen para salir afuera. Sí, ¿verdad? es tal cual. Me parece súper la recomendación que les das. Nosotros desde Argentina hacíamos mucho dentro en el primer fondo, que era más parecido a como hacen ustedes. Teníamos un programa de acompañamiento y demás. Y teníamos emprendedores que habían regionalizado y que venían a dar su testimonio y su aprendizaje, a compartir experiencias de cómo habían hecho para regionalizar. Y hay algunos que te dicen, mira, tenés dos opciones. Salís de Argentina y te vas a Brasil y te estrellás de una, o te va espectacular. Pero es que Brasil también es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Por eso digo, o te vas directamente a Brasil y te estrellás y ahí quedaste, o te va espectacular, o empezás a rodear Brasil, ¿no? Entonces decís, voy a Argentina, no sé, Chile, Colombia, Perú, México, ¿no? Ya cuando tengo Argentina, Chile, Perú, Colombia, me voy a México, que es otro gran mercado, y después... Se salta a Centroamérica, por supuesto. Claro, porque tenés que buscar volumen, tenés que buscar volumen. Lo sabemos. Entonces, y después vas a Brasil. Entonces, cada uno va buscando esa estrategia, ¿no? Entonces, tengo emprendimientos como Tienda Nube, que arrancaron en Argentina, pensaron en ir rodeando Brasil para tener más masa crítica y después decir, tenemos X cantidad de usuarios con estos 3 países, pero finalmente decidieron irse a Brasil. Pero cuando decidieron irse a Brasil es irse a Brasil, asentarse a Brasil. O sea, pero se fueron a vivir a Brasil. Se fueron a vivir a Brasil. Es que también, ¿verdad? Sí, eso es importante. No hay otra forma, no es decir, ay, pongo un country manager. No, se fueron a sentar a Brasil, ¿no? Y bueno, hoy Tienda Nube es una $1 billion company, ¿no? Entonces, lo que vos les estás diciendo es fantástico. ¿Por qué? Porque Centroamérica en sí misma es una región. Hoy tenemos otras regiones en Latinoamérica que son similares, las podés comparar con el tema de Centroamérica y Caribe. Por ejemplo, antes vos tenías Argentina y que Argentina podía salir a la región, que es el caso nuestro. Después tenía Brasil y México, ¿no? Después empieza Colombia tímidamente y ahora tenés fondos que son de la región andina. Sí. Entonces tenés Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Tenés fondos que son de los países más emergentes, que miran Paraguay, Bolivia, Ecuador, ¿no? Que son mercados totalmente chiquitos, ¿no? Que sí que están ahí aprendiendo, pero tienen una gran ventaja, que pueden acelerar el crecimiento y el aprendizaje de una manera increíble, porque aprenden de todos los demás que empezamos mucho antes. ¿Qué porcentaje de los startups son argentinos? No, hoy es muy difícil establecerlo porque los emprendedores, hay muchos argentinos que se fueron a otros países. Pero que son argentinos. Te digo que al principio, cuando me dijiste, cuando empezamos 2011, 2012, 2013, te diría que era un 70% emprendedores argentinos, un 30% de otros países. Hoy tenemos una gran presencia en Brasil, con el segundo y el tercer fondo. Estamos muy enfocados en Brasil, algo que no pudimos hacer con el primero. Por diferentes motivos. El primero es porque nuestra ticket, el cheque era muy pequeñito y para un mercado como Brasil era insignificante, no había posibilidad. ¿Cuántos son los tickets? El ticket, nosotros comenzamos invirtiendo $25,000 y un programa de aceleración de 4 meses y luego podíamos invertir hasta $1 millón. Okay. En follow one. Sí, básicamente era tickets muy pequeños a muchos startups
A ver, ¿cuáles eran? ¿Con cuál íbamos a pegarla? Top 10 o lo que sea, y ahí ya le Exacto. metían uno grande. Exacto. De hecho, no pudimos hacer follow-on en todas las empresas, en todas las startups que hubiéramos querido porque no nos alcanzó el dinero. Ah, ok. Porque Bueno, eso es muy bueno porque entonces escogieron bien. nosotros le llamábamos un lindo problema. Claro. Ese lindo problema que lo acuñó uno de nuestros socios dio origen a un caso de Harvard. O sea, hoy en NXTP es un caso hecho por un profesor de Venture Capital de Harvard y se estudia en las universidades. Eso me lo pasa para Sí, leerlo. sí, después te lo voy a pasar. En donde, bueno, no pudimos, dejamos, como decimos, dinero sobre la mesa. Imagínate, nosotros invertimos en Auth0, que es una compañía que compró Okta en 6.3 billion. Invertimos en el año 2012, 2013 y pusimos un cheque pequeño y después un pequeño follow-on, pero no invertimos más de $125,000, un número pequeño. Imagínate si hubiera podido hacer el millón. El millón con ellos. Es una compañía que nos dio, una gran diferencia. Es un home run, o sea, pagó Claro, todo el fondo con creces. Nuestro modelo decía que una iba a pagar todo el fondo, que el 60% iba a morir y que el resto iban a ser compañías que nos iban a dar, digamos, ese retorno para dar entre 2 y 5x de retorno a los accionistas. ¿Estás hablando 60 compañías o 60%? 60% de mortalidad. Uno que iba a pagar todo el fondo y el resto era el que iba a dar esos 2, 3, 5, de entre 2 y 5x de retorno. Claro. La realidad es que tenemos más de una compañía que nos paga todo el fondo. Estamos en un 50% de mortalidad con un fondo que ya tiene más de 10 años. Y bueno, con muy buenas perspectivas, ya hemos devuelto todo el fondo, etcétera, ¿no? Pero que eso es todo un tema también y es muy difícil porque sabemos que en Latinoamérica un tema es que no hay tantas opciones de hacer, digamos, un exit o un cash out. Entonces, si ya devolves la plata es porque ya lo lograste y eso es algo que mucha gente a veces lo piensa en Latinoamérica porque ¿y cómo salís? No hay mercados que fluyen tanto como en Estados Unidos. Otros lugares ¿qué ves con eso? Sí, no, pero ahora tenemos un mercado totalmente diferente que no tiene nada que ver a cuando nosotros comenzamos. Para nosotros, en aquel momento, nosotros tenemos 34, 35 salidas ya, ¿no? De 250 más o menos. De 200, sí, 220, 225 compañías. Pero bueno, tengo un fondo que tiene 10 años, uno que tiene 2008, 7 años y el otro que lo cerramos el año pasado en septiembre. O sea, es nuevito, estamos en etapa de inversión todavía. O sea que no puedes considerar en conjunto porque te dan mal los números. Digamos que entre el fondo 1, en el fondo 1 tenemos 50% de mortalidad, o sea, unas 100 compañías que desaparecieron. Tenemos 30 salidas y el resto todavía sigue activa, ¿no? Pero la buena noticia es que en aquel momento las posibilidades de salidas eran muy dudosas, porque primero que no sabías si iban a conseguir capital para las siguientes rondas. Ese era el primer tema. O sea, ¿quién los va a invertir después de nosotros? No había casi. No había casi otros fondos. A medida que va pasando el tiempo, empiezan a haber fondos locales de cada país que empiezan a aparecer, fondos regionales que también, así como nosotros somos regionales, empezaron a aparecer otros fondos regionales y empiezan a aparecer los fondos exploradores, que son los SoftBank. Que en la gran disyuntiva de cuando llega SoftBank ya vienen a poner ¿qué iba a pasar? No, es que ¿qué va a pasar? Si va a ser bueno o va a ser malo para el ecosistema. Porque a nosotros... ¿Y cómo fue? Fue bueno porque movilizó un montón, tuvo su problemática porque las valuaciones se fueron muy arriba, entonces los inversores, digamos, que estamos ahí queriendo entrar con valuaciones más bajas fue en bueno el para stage. El ecosistema, no sé si para SoftBank, pero bueno. Sí, para SoftBank, bueno, fue un tema de eso. Pero para el ecosistema movilizó mucho capital para todos los países. Porque vos pensá, año 2011, cuando nosotros comenzamos el fondo, el total de venture capital derramado en toda Latinoamérica, eran $143 millones. Datos del APCA. 143 millones de dólares, lo que hoy es una transacción. En el 2017, cuando nosotros salimos con el segundo fondo, ya estaba en $1 billón. Antes, cuando llegan todos los exploradores que decimos y empiezan a derramar capital, el total de capital
en el pico que fue en el año 2020-21 fue 15 punto y pico billions, ¿no? Después bajó, ahora estamos en 7, 8, va a ser este año aproximadamente, pero sigue siendo un número considerable, ¿no? Entonces, las posibilidades de éxito hoy son mucho más variadas que antes. Está muy optimista por ese lado, digamos. Sí. No hay mercados que ya se mueven mejor, la bolsa inclusive en México, Brasil, ¿verdad? No, y no solamente eso, tenés los venture capital, los corporate venture capital. Que compran compañías. Claro. O sea, tienen detrás... empresas grandes en la región, tienen claro. detrás empresas muy grandes que, bueno, terminan comprando compañías, terminan abriéndoles oportunidades de negocios. El agregado de valor que tiene un family office o un corporate venture capital es la cantidad de puertas que le pueden abrir a los emprendedores en los cuales tienen alguna participación. Entonces, hoy tenés como diferentes verticales. Volviendo a Centroamérica y Caribe, si un emprendedor puede solidificarse no sé si está bien el adjetivo, pero ser muy sólidos empiezan con un país y empiezan a tomar la región, ustedes están muy cerca del norte, que nosotros no estamos. Estados Unidos, por ahí no es mirar hacia abajo y es mirar hacia arriba. Sí. Por el otro lado, tenés el tema que vos decías. Hay un montón de emprendimientos que están haciendo lo mismo en otras latitudes y que una posibilidad de crecer es en forma orgánica y en forma de acquisition. Sí, que creo yo que para una región como Centroamérica, es mejor una compra. Si existe la plata, ¿verdad? Porque es una región tan complicada, tantos países, ¿verdad? ¿Para qué hacer tanto esfuerzo orgánicamente cuando lo haces todo en un solo país sin tanta complejidad? Entonces ahí es donde yo creo que un startup centroamericano y del Caribe agrega mucho valor, ¿verdad? Agrega mucho valor porque además los inversores de Centroamérica y Caribe que empezaron a invertir en Latinoamérica hicieron que Centroamérica y Caribe empiece a resurgir mucho más fuerte en el mapa. Claro. Porque vos tenés, no sé, fondos de Santo Domingo, especializados en fintech, que han invertido en startups de Latinoamérica y los han traído aquí a los bancos de aquí y están prestando servicios aquí. Y esos emprendedores terminan movilizando a los emprendedores locales. Bueno, no sé si estabas enterado, pero dentro de todo lo que nosotros hacemos es no es una obligación, pero es un poco, nos sentimos un poco responsables de seguir aportando en el ecosistema para que se sigan desarrollando diferentes ecosistemas que son más emergentes. Y en el caso de Centroamérica y el Caribe, nosotros tenemos como inversor al BID, siempre es cuánto van a destinar a cada país, ¿no? Entonces decimos, mira, nosotros no sabemos cuánto vamos a destinar. ¿Tienen alguna inversión en Centroamérica y el Caribe o no? Tuvimos en Arcus, que se vendió a Mastercard, emprendedor dominicano. No estuvo tan mal entonces. No, por supuesto que no. Al menos es una buena referencia. Uno salió bien. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Y te vuelvo a repetir, creo que nuestra responsabilidad frente a nuestros inversores es seguir apoyando esos ecosistemas. Y una manera es esa, es una manera de venir a evangelizar localmente, es ayudar a traer emprendedores de otras latitudes. De hecho, Sebastián Stranieri de BU Security, que es una compañía de cybersecurity que tiene varios clientes en Centroamérica y Caribe, tiene unas personas responsables de Centroamérica y Caribe aquí, que trabaja para desarrollar negocios aquí, en esta región, ha venido a dar charlas a Caricaco para los emprendedores para contarle cómo él fue viviendo y salió de Argentina y parecía que nunca iba a salir de Argentina y hoy vende en 16 países diferentes. Él se mudó primero a Uruguay, ahora se mudó a Brasil. Entonces, él va contando eso y de alguna manera mentorea a otros emprendimientos. Claro, ¿no? Eso es buenísimo. Es súper bueno. Entonces eso o de repente conectarme con otras aceleradoras, incubadoras de Puerto Rico, estos que me encanta, digo que me quieren que me inviten a un Demo Day porque lo hacen en la playa. No me acuerdo cómo se llama, pero... Bueno, mañana vamos a ir a la playa. Tenés razón. Vamos a ir a la playa. Qué calidad, qué calidad. Tenés razón. Una ingrata. Y bueno, y tratar de abrirle ese camino y abrir el camino de las asociaciones. Cuando nosotros empezamos, cuando yo empecé en ARCAP como presidenta, era la única mujer presidenta de una asociación de capital, porque obviamente es un mundo muy masculino, y estaba ABBCAP, AMEXCAP, Col Capital, que es de Colombia, y
como Chile tiene 2 instituciones separadas, nunca me acuerdo exacto, el ICBC, que es la Asociación de Venture Capital de Chile, y ARCAP. A partir de esto y de todo lo que venimos haciendo, bueno, ayudamos a que se abriera Parcapi, que es la Asociación Paraguaya de Capital Privado, que se abriera BOCAP, que es la de Bueno, Bolivia. no sé si sabes, pero nosotros abrimos CAPCA. CAPCA. CAPCA el año pasado. Pero sí, por somos supuesto. parte de los... Pero CAPCA, le podés decir a Cristian Quiñones, que es el Innogen Capital, Sí, claro. que hablamos muchísimo cuando tenía su primer fondo. Y bueno, y hablamos de la necesidad de realmente tener una asociación que posiblemente no sea solo que mire los inversores, sino que tienen que juntar los 2 mundos, inversores y emprendedores. Y también fue transmitir lo que yo viví como presidenta de ARCAP al iniciar una asociación, qué es lo que tenés que mirar y lo que no tenés que mirar. Porque todos queremos hacer un montón. Sí. Porque como buenos emprendedores, todo nos gusta, todo queremos y demás. Pero bueno, decir, mira, enfócate en estas 3 cosas, en estas 4 cosas, ¿no? Así que bueno. Ya nos pasó. Empezamos, teníamos como 7 proyectos y acabamos de hacer la sesión estratégica y dijimos que no, hay que enfocarse. 2, 3, como usted dice. Exacto. Y quiero irme a 2 temas. B2B y mujeres en el mundo de venture. Ok. Ustedes están muy conocidos por B2B. ¿Por qué decidieron ese camino, verdad? Para quienes no saben, de negocio a negocio, business to business, en vez de irse al consumidor. ¿Qué pasó ahí? Producto del aprendizaje. Viste que los emprendedores, los inversores somos emprendedores también, ¿no? O sea, de otro tipo de industria, pero somos emprendedores también. Entonces aprendimos mucho. Con nuestro primer fondo fue nuestra escuela, ¿no? ¿Qué cosas salieron bien? ¿Qué cosas no salieron tan bien? ¿Pero el primero era B2B o también era B2C? No, era agnóstico. Ah, ok. Agnóstico. Teníamos B2B y B2C. Yo hoy te cuento la película, digamos, cómo llegamos de una forma ordenada, Sí, pero sí. no es que uno llega tan ordenado, ¿no? Pero las variables que hicieron que se redefina la tesis de inversión con el segundo fondo fueron muchas. Por una parte, que no es que sea la más relevante, pero la menciono, que tiene que ver con que las compañías que más, no voy a decir las que más se morían, voy a hacer al revés. Las que eran sustentables a largo plazo eran las B2B de nuestro primer portafolio. Las que tenían más problemas para escalar eran la B2C. O sea, lo que me estás diciendo es literalmente basado en la data y experiencia del primer fondo. Vimos que B2B, el success rate era mucho superior. mejor. Era más sustentable, más viable. En B2C tenés que gastar mucho dinero para probar el modelo. Sí. Y que más, y que más, y que más, y que más, hasta que probás el modelo de negocio y a veces no va por ese lado. Por el otro lado, teníamos otra punta, ya era un mercado donde no estábamos solos, donde había muchos otros fondos interesantes que competíamos por un buen deal. ¿Por qué? Porque lo que también aprendimos es que los inversores no elegimos a los emprendedores. Son los emprendedores los que nos eligen a nosotros. Depende del momento, pero sí. Depende del momento y depende de la calidad del emprendedor. Pero los mejores eligen el emprendedor, el inversor. El inversor. Entonces teníamos que hacernos sexys para los emprendedores que ya eran second time founders. Sí. ¿Cómo te diferencias del resto? ¿Cómo le generas valor? No, y además pensar que cuando nosotros empezamos a encontrar un second time founder era una aguja en un pajar. 6, 7 años después empezabas a encontrar second time founder, third time porque founder. estaba empezando a desarrollarse el porque ecosistema. que habían fallado, que habían aprendido, que hacían de vuelta otro emprendimiento. Nosotros hemos invertido en una compañía de Gastón Irigoyen que su primer emprendimiento es un write-off para nosotros del primer fondo. Y en el segundo fondo invertimos y su compañía se llama Pomelo. Seguramente la conoces. Sí, claro. Entonces, digo, ahí había cambiado, teníamos que ser mucho más atractivos. Por el otro lado, mirás el mercado y veías la cantidad de empresas de todos los tamaños, desde emprendedores tradicionales hasta grandes compañías que no lograban hacer la transformación tecnológica que requería el nuevo consumidor. O sea, hicieron todas los vericuetos habidos y por haber, que Open Innovation, que programas de innovación interna, que bonos para aquellos empleados, recursos que eran más emprendedores internos, pero no lograban, cuando ya terminaban de hacer las plataformas ya estaban viejas.
¿quién podía traerles esa innovación? Los emprendedores. Y además nosotros, los fundadores y nuestra network de contactos, somos más especialistas en B2B que en B2C. Entonces, un gran mercado, una gran avidez impulsada por el consumidor que le demanda a las compañías cosas que el viejo consumidor no le demandaban, como instantaneidad, como el tema de que las compañías se pueden equivocar, no hay problema que se equivoquen, pero resuélvelo rápido. Yo no te quiero ir a hacer ningún trámite, todo tiene que ser digital, que sean sustentables, que se fijen en el propósito, que no estén dañando el ecosistema ni el planeta. O sea, y esto lo trae el emprendedor. Es el que lleva a las compañías esto. Así que ahí decidimos establecer nuestra tesis de inversión en convertirnos, nuestro mindset en ese momento era convertirnos en el fondo B2B líder de la región, tratando de seguir con la misma metodología de ser el primer cheque institucional de emprendimientos en etapa muy temprana. ¿Y ese primer ticket hoy es de cuánto? 500, ahora son 500.000. O sea, pasaron de $25,000. Pasamos a 500 hasta 3 pequeñita millones. diferencia. Sí, porque ya es diferente el mercado. Claro, no, estamos hablando de hace 10 Exacto. años también, pero bueno. Exacto. $500,000 a 3 millones como primer cheque. Ahora podemos liderar ronda y guardamos hasta 3x por emprendimiento para los emprendimientos que valga la pena seguir haciendo follow-on, ¿no? Súper. Y más o menos un portafolio de 23, 25 compañías. Todos sabemos que los plásticos de un solo uso son un gran problema. Cada 5 minutos, unas 30 toneladas de plástico están llegando directamente al mar. CleanTap son tabletas innovadoras y sostenibles que se disuelven en agua y crean productos de limpieza para el hogar. Con CleanTap evitamos químicos peligrosos, emisiones de CO2 y plásticos de un solo uso. Y por eso somos una startup con propósito. CleanTap permite a las personas llevar un estilo de vida más sostenible con productos de limpieza realmente innovadores y ecológicos. Marta, usted es una referente a nivel de mujeres, venture y tal. ¿Qué me puede decir de cómo se ha transformado eso? ¿Ves más mujeres hoy día emprendiendo? ¿Sí o no? Se necesita todavía impulsar de alguna manera más a las mujeres o ya se está dando natural. ¿Ustedes tienen algún requisito dentro del portafolio de decir necesitamos que X porcentaje sean mujeres o no? ¿Qué estás viendo y qué se puede hacer? Y ¿te haces muchas preguntas en el mismo? Te voy a contestar más o menos. Si ya está, no. No está. Todavía tenemos que seguir trabajando. Falta mucho. Todavía tenemos que seguir trabajando. ¿Qué es lo que vimos? Básicamente vimos en el año 2012 nuestro primer foto de familia de un Demo Day, como vamos a tener mañana con Caricaco, todos los emprendedores, el escenario sacándonos fotos. Había 17 compañías, a 2 emprendedores por compañía, 34 emprendedores. Había 33 hombres y una mujer. Yo dije, ¿what? Digo, qué tremendo. Digo, no hay mujeres aquí. ¿Qué pasa? Bueno, ahí empezó como el caminito hacia cómo hacer para fortalecer el ecosistema de emprendimiento de alto impacto. Así que empecé a vincularme con organizaciones de apoyo de mujeres como Voces Vitales, como ellas, Tuponow, que es una organización que nació en Estados Unidos para apoyar emprendedoras de tecnología. Llevé el capítulo a Argentina, pero bueno, tuve la dicha, como dicen por dicha ustedes, que el BID Lab nos invirtió a nosotros y también tenían el mismo objetivo, que era que haya más mujeres emprendedoras y cuando de alto invirtió, impacto. ¿te pusieron que tenías que tener cierta cantidad de mujeres en tu portafolio o no? No, lo que básicamente vieron que invirtiendo en NXTP tenían como el equipo que ellos buscaban, el equipo fundador. First Time Managers, que es lo que ellos buscan, apoyar a First Time Managers, todos éramos First Time Managers. Había un emprendedor, que es mi socio Ariel. Había alguien del mundo de las finanzas, que eran los otros socios, y había además una mujer. Yo venía del mercado corporativo, había tenido emprendimientos, pero venía de ser corporativa y trabajar en el mundo B2B. Entonces decía, va a ser como una de las primeras mujeres de la región, que es GP de un fondo. Entonces, para que vos puedas traccionar emprendedores, tenés que mostrar role models, ¿no?
Cuando querés traccionar emprendedoras mujeres, tenés que traccionar role model de emprendedoras mujeres. Cuando querés traccionar inversoras, tenés que mostrar role model de inversoras. Entonces esa fue la labor. La labor fue que a través de NXTP más el BID con todo el brazo y el músculo que tiene, hizo una investigación enorme, definió cuáles eran las motivaciones por qué las mujeres emprendían. A partir de eso diseñamos un programa y ahí en el año 2012 empezó este programa de apoyo a emprendedoras que correspondía, tenía toda una parte de mentoreo, de que aprendan a hacer networking, de exponerlas en el escenario, porque siempre son los varones los que daban el pitch y las mujeres siempre estaban debajo porque no les salía tan bien como el socio. Entonces, como no les salía tan bien como el socio, entonces ellas no subían. Entonces, la única posibilidad que les dábamos era que ellas eran las que tenían que hacer el pitch frente a inversores. Y ahí surge la primera comunidad de mujeres emprendedoras de alto impacto que se llama Emprendedoras LAC o Emprendedoras de Latinoamérica y del Caribe. Nosotros nunca pusimos un porcentaje, pero te puedo decir que pasamos de tener en aquel momento una sola mujer como fundadora de un equipo a hoy tener un 26% de las compañías del portfolio con mujeres en el equipo. ¿Y tienen una meta de aumentar eso? Todo el tiempo quisiéramos aumentarlo, pero no lo ponemos como una condición rígida, ¿no? Ahora, pregunta. Tenés 2 startups. Muy buenos los dos fundadores excelentes. Digamos que son par y par. Uno es hombre, otro es mujer. ¿Cuál escoges? Si es un equipo solo de mujeres, seguramente no. Y si no es un equipo solo de hombres, nos encantaría que sea diverso. O sea, el ideal es hombre con mujer. Hombre con mujeres. Acá no es una cuestión de decir tiene que ser hombres o mujeres. Es cómo trabajar juntos, porque la maravilla que se produce en las diferentes miradas y las diferentes percepciones que se tienen como los varones y las mujeres dentro de el proceso de toma de decisiones y de la manera de liderar dentro de las organizaciones es sustancial. Es sustancial. Entonces, eso es lo que venimos bregando. Pero la realidad es que después de haber hecho un montón con las emprendedoras durante 10 años, nos encontramos que siguen sin poder levantar capital al mismo ritmo que levantan sus colegas varones. Entonces dijimos, sí, hay mucho por hacer todavía con nosotros, que como el otro día estuve en un evento por el Día de la Mujer y me dijo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No? Entonces le digo, mira, hay muchas iniciativas, pero lo primero que tenemos que hacer es nosotros las mujeres reprogramarnos la Matrix. ¿Eso significa? Eso significa que tenemos que derribar nosotras mismas nuestras propias limitaciones y nuestras propias barreras. O sea, ¿vos crees que todavía hay un tema mental en las mujeres de que no pueden estar tú a tú con el hombre? ¿O? No con el hombre, no. Con emprender, con mandarse. Vos sos inversor, ¿no? Entonces, yo vengo y te digo, vengo a levantar $432,000. ¿Y por qué $432,000? No, bueno, porque yo quiero, con ese dinero voy a alcanzar 1.000 usuarios más. $22,000. ¿Por qué no levanta 500? ¿Por qué no levanta 1.000.000? Y 1.000, ese va a ser el escalamiento, que tenga 1.000 usuarios más en esto que es un TAM enorme, podría hacerlo mucho más rápido. O sea, somos muy... O sea, creérsela más. Que la tenés que creer. Y aparte, no es que tenés que mostrar un plan que se tiene que cumplir a rajatabla. Ahora, los argentinos no tienen ese problema porque se la creen bastante. ¿O no? Maravilloso. O sea, maravilloso que se la crean, porque nos contagiamos nosotros. Claro, no, aparte eso es bueno, ¿no? No, de una cultura. Ellos se la creen, ellos cuentan el sueño divinamente y nosotras somos muy buenas en operaciones para lograr que se cumpla ese sueño. Entonces ahí está la maravilla de la combinación. Entonces, con este tema vimos que habían pocas mujeres inversoras. Entonces, al momento de enfrentarse frente a un equipo de hombres, una mujer, hay un montón de mitos y de sesgos, que también los tenemos las mujeres inversoras, pero menos, que son tremendos y que fueron detectados por una profesora de una universidad en Estados Unidos que examinó más de 200 pitch de varones y de mujeres y encontró básicamente que los inversores varones a los hombres emprendedores le hacen preguntas de promoción. Y a las mujeres le hacen preguntas de prevención. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, a ver, Rodrigo, cuando levantes la ronda, ¿cuánto tiempo te va a costar regionalizar en 2 países más a los que estás?
Bueno, no, yo en 3 meses lo tengo establecido porque pongo acá, saco allá, subo la galera. 3 meses estoy en 3 países. Ah, qué bien, claro, bueno, veamos los números. A la mujer le preguntan, si no levantás la ronda, ¿cómo vas a hacer para seguir subsistiendo con el runway que tenés? ¿No? Entonces, bueno, necesitábamos mujeres inversoras. ¿Cómo hacemos? La misma metodología que hicimos con las mujeres emprendedoras. Tratar de unirnos en comunidad, mostrar role model de mujeres inversoras. Empezamos siendo 20 mujeres inversoras junto con Susana García Robles, que es mi co-founder, que ella es ex-BID y ahora es GP de Capria, que es un fondo también de impacto, fondo de fondos y que también invierte en directo, que es de Global South, o sea, ella invierte en todo lo que es la parte sur del planeta. Dijimos, busquemos nuestras amigas y hagamos nuestra comunidad, no vamos a ser más de 20. Hoy somos 340, creo. Qué bien, si qué me bien. escucha Bárbara, que es la persona que lidera todo esto y ejecuta todos los sueños que Susana, yo y el board maravilloso que tenemos que nos acompañan de todas las actividades que hacemos, que entre todas hemos invertido en más de 2.000 startups en toda la región y que manejamos billions y billions dollar under management desde bien. los fondos Con que algo que trabajamos. empezó como un club de 20 amigas. 20 amigas, colegas O sea, que todo se comparten. puede. ¿Y que sabes que compartíamos? Las preguntas y las dudas que no nos animábamos a decir en público. Qué bien, qué bien. Porque esa es otra. A veces no preguntamos porque decimos, che, vamos a quedar mal, porque esto lo tendría que saber. Entonces empezamos a hablar de temas hasta a veces muy básicos y los compartimos. Y lo maravilloso de todo esto que la comunidad empezó en el 2020, cuando se cierra el mundo con el COVID, y nosotros hicimos nuestro primer encuentro de las primeras 20, y de ese encuentro surgió que pudimos ayudar a nuestras startups muchísimo más rápido en cómo organizarse para poder trabajar con equipos distribuidos, cómo hacer protocolos en cada una de las compañías, porque cada una traía de su fondo y sus startups y compartía la información, cómo iban cada uno haciéndolo mejor y cuando encontrábamos lo modificábamos y se lo pasábamos a la otra y así no solamente nos favorecimos cada una de las miembros de la comunidad dentro de nuestro fondo, sino que nos permitió ayudar mucho más a las compañías de nuestro portafolio. Bueno, esto va a ser un caso de Harvard también para futuro y para mira, replicar. No sé, no puedo decir nada. Estamos en Pero eso. vamos bien, vamos Estamos bien, en vamos eso. Sí. Marta, muchísimas gracias. Disfruté un montón el tiempo con usted acá. Ahora emocionadísimos por el Summit que empieza Sí. mañana. Felicidades por todos los logros, ¿verdad? Por impulsar este ecosistema. Así que gracias por el tiempo. No, yo estoy, la verdad, muy honrada de poder ser la voz de muchos de todos los emprendedores, emprendedoras, inversoras e inversores de la región, representándolos aquí. Así que muchísimas gracias por haberme traído. Muchas gracias por escuchar el podcast. Este fue el primero de la trilogía en Adventure. Espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido. Si les gustó, compártalo con sus amigos. Si les gustó, denle un buen rating. Si no, entonces mejor no les hace nada. Y nos vemos en el próximo capítulo que va a estar buenísimo también. Un abrazo, pura vida.